Hola, ¿qué tal? Bienvenido a estas sus redes sociales de la Parroquia Virgen de la Anunciación. Mi nombre es Pau y les compartiré unas lecturas de nuestra Biblia. No sin antes recordarles que hoy es el día 108. En nuestras lecturas tendremos hoy a Josué del 11 al 13, el Salmo 109 y 2 de Tesalonicenses 3. También es importante que sepan que tenemos que hacer una invocación al Espíritu Santo para que nuestro Señor entre en nuestros corazones y nos haga comprender su palabra. A veces nos faltan las fuerzas, danos tu fortaleza. A veces no sabemos qué camino escoger, danos tu consejo. A veces abandonamos con facilidad la oración, danos tu piedad. A veces, perdidos en el pasado y en el futuro, se nos olvida saborear los regalos que nos das en el momento presente, danos tu sabiduría. A veces no entiendo tus cosas y tus caminos, danos tu entendimiento. A veces me pierdo en lucubraciones y teorías y se me olvida que la mayor ciencia es amar. Danos tu ciencia. A veces temo perder fama, reconocimiento, aplausos. Que solo tema perderte a ti. Danos el don de temor de Dios. Envíanos tu espíritu para que en todo sepamos amar y servir. Al enterarse de estos hechos, Yavid, rey de Hazor, mandó unos mensajeros a Jobat, rey de Madón, al rey de Cimerón, al de Asaf, y a los reyes que habitan en la montaña del norte, en la llanura al sur de Genezaret, en la Céfela y en las alturas de Dor, al oeste, a los cananeos del este y del oeste, a los amorreos, a los hititas, a los pereceos y a los jebuseos de la montaña, y a los jebeos que habitan al pie de Hernón en la región de Mizpa. Todos estos salieron con sus ejércitos, una multitud innumerable como la arena de la playa, con muchos caballos y carros de guerra. Reunidos todos, acamparon junto a las aguas de Merón para combatir contra Israel. El Señor dijo a Josué: No les temas, porque mañana a esta misma hora yo les entregaré muertos ante Israel. Romperán las patas de sus caballos y quemará sus carros de guerra. Josué, con sus guerreros, los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. Y el Señor se los entregó a Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón la Grande, hasta Miseroth al oeste y hasta el valle de Mizpa al este. Los derrotó sin dejar ni un sobreviviente. Josué hizo lo que le había mandado el Señor, rompió las patas de sus caballos y quemó sus carros de guerra. Después regresó, tomó Hazor y pasó a cuchillo a su rey. Pasó a cuchillo a todos sus habitantes sin dejar uno, consagrándolos al exterminio, e incendió la ciudad. Josué conquistó todas las ciudades de todos estos reyes y a ellos los pasó a cuchillo, consagrándolo al exterminio, como había mandado Moisés, siervo del Señor. Pero Israel no incendió ninguna de las ciudades levantadas sobre las colinas, excepto Hazor, que fue incendiada por Josué. Los israelitas se quedaron con todo el botín de estas ciudades, incluso el ganado, y pasaron a cuchillo a todas las personas sin dejar ni una. Josué siguió al pie de la letra la orden que el Señor había dado a Moisés y que éste a su vez le había transmitido a él. Así conquistó Josué toda esta región montañosa, todo el Negev y toda la zona Gosen, la Céfela, el Arabá, las montañas de Israel con sus valles, desde el monte Jalac, se sube hasta Seir, hasta Badgad, en el valle del Líbano, a los pies del Hermón. Capturó a todos sus reyes y los mató. Josué tuvo que luchar durante mucho tiempo contra estos reyes. Conquistó por las armas todas las ciudades, porque ninguno había firmado la paz con los israelitas, excepto Gabaón, ciudad de los Jebeos. El Señor había decretado que todas estas ciudades se obstinarán al atacar a Israel, para que así fueran consagradas sin piedad al exterminio y aniquiladas como había mandado el Señor a Moisés. Josué acabó con los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anabá, de la montaña de Judá y de Israel. Los consagró al exterminio con ciudades. No quedó ni una anaquita en la tierra de Israel, salvo en Gaza, Gat y Asbod.
Josué conquistó todo el país, como el Señor había dicho a Moisés, y le repartió por lotes a las tribus de Israel como herencia, y el país gozó de paz. Estos son los reyes del país a los que vencieron los israelitas, arrebatándoles sus territorios al otro lado del Jordán, desde el torrente Arnón hasta el Hermón, con todo el Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón, sus dominios eran desde Aroer, cerca del torrente Arnón, incluida la mitad de este valle y la mitad de Galada hasta el torrente Yabok, que era la frontera de los amonitas. La parte oriental de Arabá hasta el lago de Genesaret y hasta el mar de Arabá, el mar Muerto, al este en dirección a Bet Yesimot, hasta los pendientes del Pasga por el sur. Og, rey de Basán, descendiente de los refaitas que vivían hasta Arod y Edreí, sus dominios eran el Hermón, Salca y todo Basán hasta la frontera de los Jesuritas y de los Macaritas, y la mitad de Galá hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, lo había derrotado, dado sus territorios en herencia a las tribus de Rubén y Gad y a la medida de la tribu de Manasés. Estos son los reyes del país a los que Josué y los israelitas vencieron a este lado del Jordán, desde Balgad, en el valle del Líbano, hasta el monte Jalac, en dirección a Seir. Josué repartió por lotes sus territorios en herencia a las tribus de Israel, en la montaña y en la céfala, en el Arabá y en sus laderas, en el desierto y en el Geb, donde vivían los hititas, amorreos, cananeos, pereceos, jebeseos y jebuseos. El rey de Jericó, el rey de Ai, que está junto a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yamú, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jorma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulá, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tafud, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Saraón, el rey de Madón, el rey de Jasor, el rey de Cimerón, el rey de Asaf, el rey de Tanac, el rey de Migdó, el rey de Cades, el rey de Yoneán, en el Carmelo, el rey de Dor, el rey de Goyín, en Galilea, el rey de Tisán, en total 31 reyes. Josué era ya viejo, tenía muchos años y el Señor le dijo: Tú eres viejo, tienes muchos años y la tierra que queda por conquistar es mucha. Quedan los distritos de los filisteos y el territorio de los jesuritas, desde Sihor en la frontera de Egipto hasta el límite de Crón al norte considerado como cananeo. Los 5 principados filisteos, Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, y los jebeos al sur. La región de los cananeos desde Arad de las Sidonis hasta Afec y hasta la frontera de los amorreos. Además, la región de Jelevitas y el Líbano al este, desde Balgad a los pies del monte Hernón hasta el paso de Hamad. Yo expulsaré a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot al occidente, y a todos los sidonios. Ahora reparte por sorteo esta tierra entre los israelitas como yo te he mandado, para que la poseen en herencia, pues ha llegado el momento de repartir en herencia esta tierra entre las nuevas tribus y la media tribu de Manasés. La otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas, habían recibido ya su herencia al otro lado del Jordán, al este. En el reparto realizó por Moisés, siervo del Señor, desde Aroer a orillas del torrente Amón y desde la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura de Madabá hasta Dibón, las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón hasta la frontera de los amonitas, Galaad, el territorio de los jesuritas y macaritas, la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salca, el rey de Og de Basán,
que reinó en Astarot y Edrei, y era el último sobreviviente de los refaítas. Moisés derrotó y expulsó a estos reyes, pero los israelitas no expulsaron a los jesuritas ni a los macatitas, los cuales siguen viviendo en medio de Israel hasta el día de hoy. Solo a la tribu de Leví no se le asignó herencia. El Señor Dios de Israel fue su herencia, como él les había dicho. Moisés había asignado a la tribu de Rubén sus territorios por clanes. Comprendía desde Aroer a orillas del torrente y Arnón, y desde la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura de Madabá, Hesbón y las ciudades de las llanuras, Dibón, Bamón, Bal, Bet Balmón, Yasá, Kedemón, Mefat, Kiriat, Yearín, Sidba, Sered, Sahara en las montañas y en el valle, Bet Fejor, las pendientes del Fasga y Bet Yesimón, las ciudades de la llanura y el reino de Sijón, y había sido derrotado por Moisés, los mismos que los príncipes de Mediad, Evit, Requén, Sur, Hur y Rebé, vasallos de Sijón que vivían en aquella región, a Balá, hijo de Beor, el adivino, los israelitas lo pasaron a cuchillo con los demás, así que el territorio de los rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esa fue la herencia de los rubenitas por clanes, con sus ciudades y pueblos. Moisés había asignado a la tribu de Gad su territorio por clanes. Comprendía Yeser, las ciudades de Galá y la mitad del territorio de los amonitas hasta Aroer, frente a Rabá, desde Hesbón hasta Ramat, Mispe y Betonín, y desde Manají hasta el territorio de Lodebir. En el valle, Bet Aramán, Bet Nimra, Sucot, Safot y el resto del reino de Sijón, rey de Hesbón. El Jordán era el límite hasta la orilla del lago. De Genezaret al este del Jordán, esa fue la herencia de los gaditas por clanes con sus ciudades y sus pueblos. Moisés había asignado a la media tribu de Manasés sus territorios por clanes. Comprendía desde Mahanaim todo Basán, el reino de Og, rey de Basán, y los pueblos de Yair en Basán. 60 ciudades, la mitad de Galá, Astarot y Edrei, ciudades del rey de Og, en Basán, fueron asignados a la mitad de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, por clanes. Este fue el reparto que hizo Moisés en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, al este del Jericó. Moisés no asignó una herencia a la tribu de Leví, porque el Señor Dios de Israel fue su herencia, como él les había dicho. Dios es el defensor del necesitado. Al maestro del coro, Salmo de David. Dios, a quien alabo, no te calles, porque los malvados y los mentirosos hablan contra mí. Me dirigen palabras engañosas, me cercan con palabras de odio, me atacan sin razón. En pago de mi amor me acusan, pero ya ruego por ellos. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Dicen que lo juzgue un juez malvado y su propio abogado lo acuse, que salga condenado en el juicio y su demanda se resuelva en condena. Que se corten sus días y otro ocupe su cargo, que sus hijos se queden huérfanos y viuda su mujer, que sus hijos vaguen, pidan limosna, y sean expulsados de sus casas en ruinas, que todos sus bienes se los lleve el usurero, y los extraños se apoderen del fruto de su trabajo, que nadie le muestre clemencia ni compadezca de sus huérfanos, que su descendencia sea exterminada y acabe su nombre en la generación siguiente, que el Señor recuerde la culpa de su padre y borre el pecado de su madre, que lo tenga siempre presente y borre de la tierra su recuerdo, porque no puso en práctica el amor, sino que persiguió al humilde y al necesitado, y también al desamparo para darle muerte. Amo la maldición que recaiga sobre él, no quiso la bendición que se aleje de él. Se vistió la maldición como un manto, que penetre como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos.
que sea para él como un vestido que lo cubra, como un cinturón que siempre lo rodee. Que el Señor apague así a los que me acusan, a los que hablan mal de mí, pero tú, Señor Dios mío, trátame bien por tu nombre. Líbrame por tu bondadoso amor, porque soy humilde y necesitado, y tengo traspasado el corazón. Me voy desvaneciendo como sombra que declina. Me sacude como a plaga de langostas, de tanto ayunar se me doblan las rodillas. Mi cuerpo se debilita por falta de alimento. Soy para ellos un ser despreciable. Cuando me ven, menean la cabeza. Socórreme, Señor Dios mío, sálvame por tu amor. Así habrá que tu poder está actuando, que tú, Señor, has hecho todo esto. Que ellos maldigan, pero tú bendíceme. Queden mis adversarios avergonzados, mientras tu siervo se alegra. Que se cubra de humillación los que me acusan, que la vergüenza los envuelva como un manto. Mi boca dará gracia al Señor continuamente. Lo alabaré en medio de la multitud, porque Él es el defensor del necesitado y lo salva de sus acusadores. Lectura del libro de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor siga extendiéndose y sea glorificada como lo es ya entre ustedes. Ruegue también para que nos veamos libres de los hombres perversos y malvados, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los librará del malvado. En cuanto a ustedes, estamos seguros de que, gracias al Señor, cumplen y seguirán cumpliendo lo que les mandamos. Que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente a Cristo. Finalmente, hermanos, en nombre de Jesucristo, el Señor, les mandamos que se aparten de todo aquel que viva ociosamente y no se porte según las enseñanzas que de nosotros recibió. Conocen perfectamente el ejemplo que les hemos dado, porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de en balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes, y no por tener derecho a eso, pero quisimos darles ejemplo para que nos imitaran, porque cuando estábamos con ustedes les dábamos esta norma: el que no quiera trabajar, que no coma. Pues bien, tenemos noticia de que algunos de ustedes viven ociosamente, pero metiéndose en todo. A esos individuos les mandamos y exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece las normas que les damos en esta carta, ténganlo muy en cuenta y no traten con él para que así se sientan avergonzados. Pero no lo miren como enemigos, corríjanlo más bien como hermano. Que el Señor de la paz les conceda la paz siempre y en todas sus formas. El Señor esté con todos ustedes. El saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos leemos mañana y pues les mando un cordial abrazo, todas mis bendiciones. Unidos con María, vamos a evangelizar.